Buenos días, mis amores. El día de hoy, para nuestra clase de sociales, vamos a hablar acerca de la influencia del clima en las actividades humanas. Vamos a iniciar con un cuentico que les voy a leer acerca del invierno, cuando hace mucho frío. Aquí no tenemos como tal una estación del invierno, ni tenemos nieve ni nada de eso, pero vamos a escuchar un cuento acerca del invierno. El invierno es un viejito que tiene la barba blanca y llena de escarcha, que le cuelga hasta el suelo. Donde camina deja un rastro de hielo que va tapando todo. A veces trae más frío que de costumbre, como cuando sucedió esta historia. Hacía tanto, pero tanto frío que los árboles parecían arbolitos de Navidad, adornados con algodón. En uno de esos árboles vivían los Ardilla con sus 5 hijos. Papá y mamá habían juntado muchas ramitas suaves, plumas y hojas para armar un nido calientito para sus bebés. Además, habían guardado tanta comida que podían pasar la temporada de frío como a ellos les gustaba, durmiendo abrazaditos hasta que llegara la primavera. Un día, la nieve caía en suaves copos que parecían mariposas, blancas danzando a la vez que se amontonaban sobre las ramas de los árboles y sobre el piso. Y todo el bosque parecía un gran cucurucho de helado de crema en medio del silencio y la paz. Brr, brr. Y entonces un horrible ruido despertó a los que hibernaban. Una máquina inmensa avanzaba destrozando las plantas, volteando los árboles y dejando sin casa y sin abrigo a los animalitos que despertaban aterrados y corrían hacia cualquier lado, tratando de salvar a sus hijitos. Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No quería que sus hijitos se asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a roncar. Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina, roncaba muy fuerte. Y sus bebés no despertaron. Mamá Ardilla le preguntó preocupada, ¿qué pasa afuera? No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más grande y fuerte del bosque y no nos va a pasar nada, le contestó. Pero mamá Ardilla no podía quedarse tranquila, sabiendo que sus vecinos tenían dificultades. Insistió, debemos ayudar a nuestros amigos. Tenemos espacio y comida para compartir con los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada? Papá Ardilla dejó de roncar. Miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a mamá Ardilla. Se paró en su cama de hojas y le dio un beso grande en la nariz a la dulce mamá Ardilla. Y corrió a ayudar a sus vecinos. En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que se refugiaron felices en él. El calor de todos hizo que se derritiera la nieve acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. Parecía que había llegado la primavera en medio del invierno. Los pajaritos cantaron felices. Ahora tenían donde guardar a sus pichoncitos protegidos de la nieve y del frío. Así, gracias a la ayuda de la ardilla, de los ardilla, del papá y la mamá ardilla, se salvaron todas las familias de sus vecinos y vivieron contentos. Durmieron todos abrazaditos hasta que en serio llegó la primavera. El aire mantenía calientito y había comida y abundancia.
Bueno, con esta historia, pues, además de que hablamos del clima, hablamos también de ayudarnos, de colaborarnos, de estar pendientes en estas situaciones en las que estamos actualmente. Es importante que seamos solidarios, que veamos las necesidades de los demás también. Eso es importante. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. El clima tiene bastante influencia en nuestras actividades diarias porque algunas personas tienen que posponer citas, posponer vuelos, posponer salidas porque empezó a llover. O en algunos casos la ropa que utilizamos. Entonces, por ejemplo, a veces salimos súper abrigados porque está haciendo un frío terrible y de repente empieza a hacer sol. Entonces, eso también afecta porque generalmente, bueno, en el clima que nosotros vivimos, que cambia constantemente, pues nosotros nos ajustamos al clima. Entonces, que estaba haciendo mucho frío, entonces nos vamos con chaqueta grande, o que no, que más bien estaba haciendo más calorcito, entonces nos vamos más livianitos de ropa y así sucesivamente. Entonces, el clima sí tiene su influencia y además tiene influencia básicamente en la agricultura, en la industria y en la minería. ¿Por qué afecta el clima a la agricultura? Porque dependiendo el clima, y eso también fue algo que hablamos cuando hablamos de los pisos térmicos, se dan diferentes tipos de cultivos, diferentes tipos de frutas, diferentes tipos de hortalizas. No en todos los climas se dan los mismos tipos de frutos, depende del clima. ¿Cómo le afecta a veces a los agricultores? A veces cuando llueve mucho, eso no le sirve a la tierra y lo que hace es que la tierra se inunda y no permite, o sea, está tan mojadita la tierra que los cultivos no crecen. Eso puede afectar cuando hay muchos soles o cuando hay grandes sequías, o sea que no llueve durante mucho tiempo, también afecta a la agricultura porque no permite que las planticas tampoco crezcan. A las plantas a veces les hace falta el agua y a pesar de que los agricultores tienen riegos artificiales, o sea, hacen riegos a sus cultivos de forma artificial con mangueras y diferentes tipos de cosas, pues también se ven afectados porque la tierra tiende a secarse mucho y eso no deja que pues la planta tome nutrientes de la tierra y hace que no crezca tampoco los frutos o que no crezcan de la forma o que no haya el cultivo que ellos esperan. En la industria es un poquito diferente. Es un poquito diferente porque ahí la que afecta al clima es la industria. ¿Por qué? Porque hay fábricas que producen muchos gases. Porque sus máquinas funcionan con combustibles fósiles, o sea, con combustible parecido al que nosotros le ponemos a los vehículos. Entonces, ese humo hace que se afecte los ecosistemas, que se afecte el ambiente y muchas veces crea nubes de polvo, ese humo además contamina el ambiente, entonces eso hace que haya ciertos cambios en el clima de esos lugares donde está situada la industria. En cuanto a la minería también es un poco complicado porque resulta que las extracciones que se hacen en las minas o en los pozos petroleros deben ser muy cuidadosas. ¿Por qué? Afecta a los ecosistemas, afecta a los animalitos y obviamente también afecta a la atmósfera porque algunos de estos elementos también emiten gases. Cuando esos gases suben hacia la atmósfera o suben o están en el ambiente, pues obviamente generan ciertos cambios climáticos. Por eso las personas que trabajan en la minería o en los pozos petroleros deben ser muy cuidadosos en sus excavaciones. ¿Por qué? Porque resulta que ellos también pueden afectar. En estos dos casos, estas actividades en la industria en la industria en la minería son ellas las que afectan
esos ejercicios que realizamos para llevar a cabo esos ejercicios de industria y de minería hacen que haya ciertos cambios en el clima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en el cuadernito como título, entonces, influencia del clima en las actividades humanas. Y vamos a escribir qué influencia tiene en la agricultura. Segundo, por qué la industria afecta al clima y cómo se debe manejar la minería para que no afecte al clima, porque es importante que la minería sea controlada y bien manejada para que no afecte al clima de nuestro planeta o del lugar donde se está practicando. Esas 3 cositas las vamos a escribir en el cuaderno y esa sería nuestra actividad para el día de hoy. Recuerden que esta actividad se envía al correo, como siempre lo hemos hecho, al mismo correo de siempre. Dentro de 8 días, el próximo viernes, me la envían al correo, como lo hemos venido manejando.